En esta historia donde vemos a David, todos conocen al rey David y conocen la historia. Cuando llega a cierto nivel en su adultez, vemos que David estaba enfrentando una crisis, estaba enfrentando una situación, y era una situación bien peculiar, era una situación bien específica, y me llama mucho la atención porque durante estos días he estado estudiando un poco sobre la historia de David. Cuando rápidamente pensamos en David, pensamos en aquel niño que con una piedra derrotó a un gigante, no por la habilidad de la piedra, no por la habilidad de la onda, sino que derrotó al gigante porque Jehová estaba con él. Vuelvo y te lo repito, derrotó al gigante no por la habilidad con la piedra, no con la habilidad con la onda, sino porque Dios estaba con él. Porque toda persona la cual tiene el respaldo de Dios en su vida está destinado a derribar cualquier gigante que se le aparezca. Ay, yo empecé a profetizarle a alguien. Toda persona que tiene el respaldo de Dios en su vida está destinado a derrotar cualquier gigante que se le pare de frente. Llámele gigante de la deuda, llámele gigante de la depresión, llámele gigante de problemas emocionales, llámele gigante de problemas económicos, llámele gigante como sea. Todo gigante que se para frente a un hombre o a una mujer ungido de Dios va para el piso. Diga conmigo, va para el piso. Aleluya. Entonces David en su vida ocurrió algo que a mí me impactó mucho, Josian. Algo que me sacudió demasiado, porque a veces leemos las historias, leemos la Biblia, pero cuando tú la relees, logras apreciar detalles específicos, proféticos e importantes. Y David era un hombre que conocía los tiempos de Dios. Diga conmigo, conocía los tiempos de Dios. Él sabía qué hacer, cómo moverse. Él era un hombre que estaba bien atento a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Vuelvo y te lo repito. Él estaba bien atento a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Contrario a muchos de nosotros que a veces ignoramos los tiempos y las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Si hay algo que nosotros debemos aprender, es aprender a cómo Dios está trabajando con nosotros y qué nosotros debemos hacer en medio de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para sembrar, tiempo de arrancar, tiempo de construir, tiempo de destruir. Hay tiempo de trabajar y tiempo de disfrutar de la cosecha, del trabajo, de los recursos, de los frutos del trabajo. Hay tiempo para todo y uno tiene que estar consciente de los tiempos que se está viviendo en Puerto Rico, pero también consciente de las temporadas que estoy viviendo en mi vida. Y si hay algo que Dios me ha venido ministrando durante las últimas semanas, es que Dios me ha dicho claramente: Yadriel, los tiempos pasados fueron buenos, pero los que vienen serán mejores. Ay, por lo menos 3 personas lo creyeron. Alguien tiene que decir, vuelvo y lo repito y lo seguiré repitiendo: todavía no hemos visto el todo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida de David sabía cómo hacer las cosas. David entendía y sabía que para todo había un tiempo. David había sido ungido delante de su padre y delante de sus hermanos. Y fíjate lo curioso, que fue ungido delante de la misma gente que lo despreciaba. Aleluya. David fue ungido delante de la misma gente que lo despreciaba. Pero no te me desenfoques de algo. Escúchame bien. Dios siempre pone en gracia a ciertas personas delante de sus angustiadores. Por eso es que David dijo en el Salmo 23, y él aderezará mesas, él preparará mesas en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué razón Dios lo hace? Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca le hace justicia a un corazón que la espera. Ah, Dios mío, solamente la pastora lo entendió. Dios nunca le hace justicia a un corazón que espera la justicia. Aleluya. Pregúntame por qué.
Porque David, habiendo sido ungido delante de los que los despreciaban, después de haber sido ungido delante de los mismos que los despreciaban, fue enviado por su padre a llevarles comida en medio del campo de batalla. Porque para que Dios prepare mesa en tu vida delante de los que te oprimen, primero tú tienes que servirle y bendecir a los que te... Ay, dile al que está a tu lado, bendice al que te maldice, bendice al que habla mal de ti, abraza al que... Ay, esto no le gusta a mucha gente, porque cuando Dios dice que te van a poner en gracia delante de los que hablan mal de ti, todo el mundo dice gloria a Dios. Pero cuando se te dice bendice al que te maldice, esconde la mano. Dile al que está a tu lado, levanta la mano ahora y no le esconda, porque aquella persona que más te maldice, tú le darás de comer. Dios no prepara mesa delante de un David si primero David no se atreve a sentar en la mesa a los mismos que lo angustian. ¡Ay, Dios mío! David tenía un corazón correcto delante de Dios, por eso tenía el corazón conforme al de Dios. David crece. Y fíjate que en los sucesos cronológicos David es ungido. Pero fíjate que David no fue ungido para reinar al otro día. Después de David haber sido ungido, aún así, aleluya, David a pesar de haber sido ungido, él seguía sirviéndole a su padre y a sus hermanos. Aleluya. Dile al que está a tu lado, no te creas mucho con lo poco que Dios te da. Dile al que está a tu lado, mantente humilde, porque mientras más humilde, más Dios te va a dar. Gloria a Dios. Yo sé que estos mensajes, aleluya, sacuden mucho, pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Él seguía sirviendo, y no solamente le sirvió a sus hermanos, escúchame bien, no solamente le sirvió a su padre, sino que luego de eso, cuando enfrenta a Goliat, quedó en agrado, cayó en gracia delante de los ojos, no de cualquier persona, sino de los ojos del mismo Saúl. Aleluya. Y avanzando en el tiempo, Saúl manda a decirle al padre de David: yo quiero que tú me prestes a David, me lo envíes para el palacio. Gloria al nombre del Señor. Y aquí es donde comienza el segundo reto, el tercer reto más grande de David. El número 4. El primero fue los osos y los leones. El segundo fue bregar con sus hermanos. El tercero fue Goliat. El cuarto fue comenzar a enfrentar un nuevo enemigo. Porque hay veces que la gente no entiende, Yossi, que mientras a mayores niveles Dios te lleva, más grandes serán los desafíos. Mientras mayor nivel, mayores procesos. Mientras mayor nivel, mayores ataques. Mientras mayor nivel, más duro te van a dar. Aleluya. Entonces Saúl llegó al palacio, David llegó al palacio de Saúl. Y aquí es donde comienza aún más a manifestarse lo que estaba en el corazón de David. ¿Sabes por qué? Porque entonces la Biblia dice que cuando los demonios poseían a Saúl, cuando los demonios venían sobre la vida de Saúl, la Biblia dice que David comenzaba a tocar el arpa para que él sintiera liberación, para que él sintiera alivio. Aleluya. Y cualquiera de ustedes pensaría que después de que David tocara el arpa y Saúl recibiera el alivio, lo próximo que vendría de parte de Saúl para David iba a ser una ofrenda. Iba a ser un gracias por tu servicio. Iba a ser un gracias por lo que hace. Pero no, dirá que está a tu lado, pero no. La respuesta de Saúl ante el arpa de David era una lanza. Ay, Dios mío, my God. Entonces, la habilidad más grande de David no era tocar el arpa. La habilidad más grande de David era esquivar las lanzas de Saúl. Ay, Dios mío, my God. Por esa razón, ay, Dios mío. Por esa razón, hay momentos, escúchame bien, hay momentos donde tú no conoces lo que hay en el corazón de la gente hasta que llegan los problemas. Aleluya. Tú no vas a conocer con qué hombre o con qué mujer estás casado hasta que te divorcias. Tú no vas a... No, hay gente que te lo puede decir. ¿Por qué te ríes, José? Hay gente que te lo puede decir.
Tú no sabes muchas veces de lo que es capaz un hombre o una persona hasta que le tocan el orgullo. Tú no sabes lo que hay en el corazón de un hombre o de una mujer hasta que vienen los tiempos difíciles. Entonces, la respuesta de Saúl ante David era la lanza. Y le lanzaba, pero le lanzaba para matarlo. Pero David lo esquivaba. Pero en el trayecto de la vida de David, cuando David fue creciendo, nos damos cuenta que eso no quedó ahí, sino que habiendo sido David un joven que había hallado gracia entre los ojos de Saúl, se convirtió prácticamente en el enemigo número uno de Saúl. Y fíjate una cosa, una de las cosas, así como en el momento difícil, escúchame bien, así como en el momento difícil, cuando Saúl le lanzaba la lanza a David para intentar matarlo mientras estaba endemoniado, aquí ocurrió algo que me ministró muchísimo, que descubrí de la vida de David. Pregúntame qué. ¿Sabes qué fue lo que descubrí? Que estábamos hablando de un Saúl que ya había sido desechado como rey. Y estamos hablando de un joven que ya había sido ungido como rey. Y estamos hablando de que a pesar de que el que estaba siendo del que había ya sido ungido para ser rey, le seguía sirviendo al tipo que ya había sido desechado como rey. Y a pesar de que ya ese hombre estaba inhabilitado por Dios y por su condición para ser rey, David nunca dañó ni laceró su manto. David lo honró y nunca usurpó el trono hasta que muriese. Ay, Dios mío, hay mucho que aprender todavía. Dile al que está a tu lado, el día que te vea en tu peor momento, díselo a alguien, vamos, el día que te vea en tu peor momento, te voy a levantar las manos y no te voy, aleluya, aleluya, te voy a levantar las manos, te voy a ayudar, no te voy a dejar ahí. Entonces, en el trayecto de la vida de David, David llega hasta una cueva. Diga conmigo, la cueva. Y la cueva pudiéramos entender que representa muchas cosas. Una de las cosas que en este proceso de aprendizaje y de estudio, una de las cosas que más me he dado cuenta es que en la vida de algunos hombres y mujeres de Dios había lugares que pudieran representar un lugar de proceso. Habían hombres y mujeres de Dios en la Biblia, como un Elías que se metió dentro de una cueva, un David que se metió dentro de una cueva, hombres y mujeres que cuando atravesaban por momentos difíciles se encerraban porque no querían saber de la gente. A todos nos llegan esos momentos, aleluya. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted pasa por momentos donde usted estás pasando por un tiempo de frustración. Usted está pasando por un tiempo de agonía, un tiempo donde uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? A todos nos pasa. Curiosamente, para gloria del Señor lo digo, pero en estas últimas semanas han sido varios los pastores con los que me he tenido que sentar a trabajar con ellos, porque se sienten de esa misma manera. Por eso fue que yo entendí el mensaje de esta noche, porque me decían, pastor, me estoy sintiendo frustrado, me siento así, me siento así, y muchas veces esa misma frustración nos bloquea, muchas veces esa misma frustración nos mete dentro de una cueva, muchas veces nos deprimimos, muchas veces nos alejamos de la gente, muchas veces nos encerramos, nos bloqueamos de tal manera que no queremos ver a nadie, no queremos escuchar a nadie, y ese es uno de los grandes, peores errores que comete el ser humano cuando está pasando por un proceso. Todo el mundo pasa por procesos. Yo recuerdo que en el tiempo de antes, lo he dicho anteriormente, pero yo recuerdo, y quiero repetirlo nuevamente, porque las prédicas, la impartición de la palabra es para reflexionar. Yo recuerdo cuando años atrás criticábamos a la gente. Y digo criticamos porque todos lo hicimos en algún momento dado. Nosotros criticamos a la gente porque venía a la iglesia solamente cuando tenía un problema. Criticábamos a la gente porque venía a la iglesia solamente cuando tenía una crisis o tenía una situación, un problema. Entonces los veíamos y decíamos, este solamente viene cuando tiene un problema. Esta solamente viene cuando tiene un problema. Perdimos el tiempo criticando a esa gente en vez de ayudarlos y conducirlos a Cristo. Entonces ahora en este tiempo es viceversa, es todo lo contrario. Ahora en este tiempo tenemos gente que cuando pasa por un proceso se aleja de la iglesia.
Y es porque el diablo descubrió algo. El diablo no conoce el futuro. El diablo opera por cómo tú reaccionas ante las situaciones. Vuelvo y te lo repito, anote ese dato. El diablo no conoce tu futuro, pero opera de acuerdo a tus reacciones. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se dio cuenta que mucha gente, cuando tenían un problema, venían a los pies de Cristo. El diablo se dio cuenta que mucha gente, cuando tenía crisis, tenía situaciones, venían a los pies de Cristo. Y el diablo no lograba entender, porque él decía, ¿cómo es posible? Le estoy tirando con todo y más se acerca a Dios. Y es porque en el camino alguien descubrió: bendito el problema que me acerca a Cristo, bendita la crisis que me revela a Dios. Porque el diablo se dio cuenta que ante cada situación había algo nuevo que conocer de parte de Dios. El diablo se dio cuenta que cada escenario Dios lo utilizaba para revelarse. Los escenarios de pobreza, Jehová Jireh se revelaba. Escenarios de enfermedad, Jehová Rafa se revelaba. En escenarios de injusticia, el Jehová Sidkenu, el Dios de justicia, se revelaba. Cuando la gente era oprimida por otras personas, el Jehová Gibor, varón de guerra, se revelaba. Y el diablo dijo: yo necesito contrarrestar esto de alguna manera. Entonces ahora el diablo provoca en la gente lo contrario, que es que cuando están siendo atacados, la gente se aleja. Dejan de venir a la iglesia, dejan de juntarse con la gente cristiana, dejan de llamar al pastor, dejan de conectarse con la gente. ¿Sabe por qué el diablo muchas veces hace eso? Porque el diablo siempre va a buscar la manera de alejarte de todo lugar o toda persona que te recuerde los planes, las promesas y la palabra de Dios en tu tiempo de crisis. Vuelvo y te lo repito, el diablo siempre va a buscar la manera de alejarte de todo lugar y toda persona que te recuerde el plan de Dios para tu vida. Por eso cuando más golpeado te sientas, usted no deja de venir a la iglesia. Por eso mientras más procesado, más venga a la iglesia. Por eso mientras más procesado, más lee la Biblia. Por eso mientras más procesado, menos te aparte. Porque la palabra que recibes en el tiempo de crisis es lo que te va a sostener en ese tiempo. Entonces vemos que David, en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, se mete dentro de la cueva de Adulán. Entonces cuando David entró dentro de esa cueva, se dio cuenta de algo. Pregúntame de qué. De que había gente que estaba peor que él. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: deja de llorar tanto, porque tú no eres el único que tienes problemas. Vuelve, dile: deja de llorar tanto, porque tú no eres el único que tienes problemas. Dile al que está a tu lado: el hecho de que yo no llore tanto como tú. Díselo. El hecho de que yo no llore tanto como tú no quiere decir que yo no tenga problemas. Lo que pasa es que con mis problemas yo he aprendido. Se lo digo ahorita. Entonces David se dio cuenta, muy rápido, David se dio cuenta que cuando entró a la cueva había gente peor que él. Él entró a la cueva diciendo: Dios mío, estoy en crisis. Dios mío, me va mal en todo. Saúl me quiere matar. Señor, pero tú me ungiste hace tantos años atrás como rey y todavía ese hombre me quiere matar. Dios mío, después que yo le toqué el arpa, le maté a Goliat, le maté al gigante, le aliviaba su mal. Yo le servía y le servía tanto que me convertí en su escudero y ahora me está matando. Dios mío, pero ¿por qué? Cuando entró a la cueva se dio cuenta que había gente peor que él. Había gente endeudada, gente enlutada, gente moribunda, gente que estaba destrozada. Gente que estaba literalmente destrozada. Por eso dice la Biblia: y se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Aleluya. Había muchos que estaban amargados y se le unieron. El problema es que se le unieron. Aleluya. El problema es que se le unieron. Por esa razón, lo peor que tú puedes hacer en tu tiempo de crisis es juntarte con gente que te aplauda la lloradera. Lucha. Lo peor que tú puedes hacer en tu tiempo de crisis es juntarte con gente que te aplauda la lloradera. Que te, ay bendito, que tú le digas pobre de mí y él te diga sí, pobre de ti. Y que tú le digas, ay, me voy a morir. Y él te diga, uy. Eso es lo peor que tú puedes hacer. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué.
Porque tú necesitas gente en tu vida que te desafíe a ir por algo mayor. Tú necesitas gente en tu vida que te empuje, que te incomode, que te impulse, que te regañe, que te corrija, que haga que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Dile al que está a tu lado, deja de llorar y ponte para lo tuyo. Aleluya. Vine violento de la Florida. El problema es que esa gente se le unió. Pero, aleluya. Pero aquí pasó algo. Pastor, aquí pasó algo que a mí me impresiona muchísimo. Porque aquí ocurrió algo en ese bonche de gente. Porque David se dio cuenta de que, número uno, había gente que estaba peor que él. Y cuando David se dio cuenta que había gente que estaba peor que él, David tenía que tomar una decisión. Diga conmigo, una decisión. O les hago coro o cambio mi actitud. Lucha. David dijo, o les hago coro o cambio de actitud. Porque yo sé que él fue el precursor del cambio que allí sucedió. Porque a mí la Biblia me dice que David llegó a ser el comandante de 400 hombres. O sea, de gente enlutada, de gente amargada, de gente perdida, de gente sin posibilidades, de gente sin ningún tipo de oportunidad, de gente que estaba quizás sin dinero, sin casa, enferma, con hambre, sin absolutamente nada. David se convirtió en el jefe de ellos. ¿Pero por qué se convirtió en el jefe de ellos? Porque en medio de la cueva él miró su alrededor, él miró su entorno. Porque lo peor o lo otro peor que tú puedes hacer en medio de tu cueva, en medio de tu crisis, en medio de tu situación, es no querer salir de ahí. Hay gente que se acostumbra a la situación. Hay gente que se acostumbra a la circunstancia. Hay gente que se acostumbra al pecado. Hay gente que se acostumbra a lo mismo. Hay gente que se acostumbra a la mediocridad. Hay gente que se acostumbra a lo mismo. Por esa razón, salud. Por esa razón, cuando Jesús estaba en aquel lugar y había un hombre que acostado en el piso, en el estanque de Betesda, Jesucristo le preguntó, oye, ¿tú quieres ser sano? Y él le dijo, mira Jesús, lo que pasa es que yo estoy aquí desde el año 1720 y yo estoy aquí esperando que alguien me lance al agua, porque yo estoy esperando, porque lo que pasa es que ya a mis 40, a mis 50, a mis 60 años de vida, yo siempre he sido así y si soy así, así me quedaré. Porque alguien me enseñó que a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Alguien me enseñó que porque como yo toda mi vida llevo siendo de esta manera, nada me va a cambiar. Porque alguien me enseñó, alguien me dijo que como yo llevo 50, 60, 70 años siendo un amargado, siendo de esta manera, siendo un pobre, que me dice a mí que a los últimos años de mi vida las cosas van a cambiar. Yo llevo 38 años esperando que alguien me lance al agua. Jesús le dijo, yo no te estoy preguntando cuánto tiempo llevas en esa condición. Yo lo que te estoy preguntando es si verdaderamente tú quieres salir de esa situación. Aleluya. Y si verdaderamente tú quieres salir de esa situación. Por eso cuando alguien me dice, pastor, tengo problemas aquí, problema en el matrimonio, problema en esto otro, lo primero que yo le digo es, ¿reconoce cuál es el problema? Sí, lo reconozco. Ahora la pregunta que debo hacerte es, ¿tú quieres salir de ahí? Y cuando me dicen, bueno, lo que pasa es, ya yo sé que David se dio cuenta que había una situación, que había un problema y había gente que estaba en esa misma crisis. Pero David dijo, aquí alguien se tiene que levantar. Aleluya. Alguien se tiene que levantar. Por esa razón de tu familia, alguien se tenía que levantar. Por esa razón de tus hermanos, alguien se tenía que levantar. Por eso de tus hermanos, alguien se tenía que levantar. Por eso de tu pueblo, alguien se tenía que levantar. Por eso de tu descendencia, alguien se tenía que levantar. Por eso de toda tu familia, de tu vecindario, de tu pueblo y de tu casa, alguien se tenía que levantar. Y alguien tiene que decir, ese alguien soy yo. Porque yo me levanto no solamente para cambiar, para que mi situación cambie. Yo me levanto
levanto para que también todo lo que tiene que ver conmigo cambie. Pero los cambios los provoco yo. Aleluya. Y David se tuvo que levantar. Y aquí ocurrió algo maravilloso. Y es que de algo que para la sociedad no valía, gente que para la sociedad no servía, se convirtieron en un gran ejército. Aleluya. Se convirtieron en un gran ejército. Pero escúchame bien. Aleluya. Para que el cambio de actitud en la vida de David, principio de liderazgo, para que el cambio de actitud en la vida de David afectara a los demás, tenía que pasar algo que dice al principio. Y los demás se le unieron. Aleluya. Y los demás se le unieron. Si usted quiere vivir la misma presencia y la misma gloria que está viviendo su líder, únase y no se aparte. No se quede aparte, no se quede de afuera. Únase al mover de lo que Dios está haciendo. Yo no sé lo que tú estás experimentando, pero yo estoy experimentando oportunidades y un tiempo glorioso. Y yo sé que toda persona que está conectada conmigo va a vivir ese tiempo de esa misma manera. Por lo menos hay 5 personas que lo creyeron. Si el pastor de este lugar está viviendo gloria, los que están conectados a este lugar también lo van a vivir. Alguien que lo reciba y le dé un aplauso al Señor. Aleluya. Voy casi acabando, voy terminando, no voy a ser muy extenso. Pero entonces vemos que la actitud de David comenzó a cambiar. Hubo un cambio en la actitud de David, hubo un cambio, diga conmigo, hubo un cambio en la actitud de David. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuán malo, cuán difícil, cuán cruel sea el escenario, la atmósfera de ese escenario la defines tú. Ay, Dios. Parece que no lo entendieron. Pastora, tú lo entendiste. No importa cuán difícil sea el escenario, la atmósfera de ese lugar la defines tú. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán crudo, cuán rudo sea el escenario, la atmósfera de ese escenario la defines tú. Y te voy a explicar ya mismo por qué. Y te empiezo diciendo que la atmósfera la defines tú. ¿Sabes por qué? Porque lo que va a definir el efecto negativo o positivo de esa situación es tu actitud en medio de la circunstancia, es tu actitud en medio de la crisis. La primera actitud que David asumió fue, número 1, él se dio cuenta que allí alguien tenía que levantarse y provocar un cambio. Número 2, la otra actitud que David asumió fue la actitud que vemos después más adelante, cuando llevó a sus padres donde el rey de Moab y le dijo al rey de Moab: deja a mis padres que se queden aquí, porque hasta que Dios a mí no me revele, hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no me muestre, hasta que Dios no me diga, yo no voy a salir de la cueva. Porque alguien tiene que decir: de esta cueva yo salgo con una palabra. Aleluya. De esta crisis yo salgo con una palabra. De este problema yo salgo con una palabra. Por eso David dijo: yo no me voy a salir de la cueva hasta que Dios me hable. Por esa razón, mientras algunos ven el desierto y la cueva como el lugar de la tumba, habemos otros que vemos el desierto y la cueva como un lugar de encuentro, como un lugar, aleluya, como un lugar donde Dios me va a hablar, Dios me va a dar instrucciones, Dios me va a mostrar algo se me va a revelar. Pero de esta situación yo salgo diferente. Entro como un cobarde, pero salgo como un guerrero. Lucha. Y David dijo: hasta que Dios no me hable, yo no voy a salir de este lugar. Pero gloria a Dios por los momentos donde Dios acude al clamor de un hijo. Y di conmigo: pero el profeta, hago un paréntesis, hay veces que Dios se te va a revelar de forma sobrenatural. Escúchame, porque yo necesito matar 2 o 3 vacas sagradas con esto. Hay veces que Dios se te va a revelar de forma sobrenatural. A Moisés se le reveló a través de una zarza.
A Gedeón se le apareció el ángel de Jehová. A María se le apareció el ángel Gabriel, igual que a Daniel. Aleluya. Pero hay otras personas a las cuales Dios le envía un profeta. Aleluya. ¿Por qué Dios lo decide hacer de esa manera? Esto es sencillo, mis amados. Dice la palabra en el libro de Proverbios que el hierro con hierro se afila, y al ser humano, al hombre, se afila con otro ser humano. Hay veces que Dios se te va a revelar a través de una forma sobrenatural, pero hay veces que Dios se te va a vestir de hombre. Sácate de la mente eso de que yo no escucho a los hombres porque yo escucho a Dios. Sí, no me digas, pues entonces cambia la Biblia, porque en la Biblia mía hay veces que Dios se apareció de forma sobrenatural, de formas extraordinarias, pero hay veces que Dios habló a través de un hombre. Dile al que está a tu lado: a través de tu pastor Dios te habla, a través del profeta Dios te habla. Dile al que está a tu lado: a través del apóstol Dios te habla. Afina tu oído para que escuchen la voz de Dios. Dile al que está a tu lado: si tu pastor está conectado a la voz de Dios, es Dios el que te va a hablar a través de su voz. Dile al que está a tu lado: si tu pastor te está hablando Biblia, Dios te está hablando a través de él. Lucha. Porque hay veces a algunos Dios se le apareció en una zarza, a otros se le apareció como un ángel, pero a otros se desapareció en forma de profeta. Y usualmente a la gente no le gusta cuando Dios se le aparece, se le atraviesa en el camino. A gente no le gusta que Dios se manifieste por medio de un profeta, porque usualmente cuando viene un profeta te viene a dar una palabra para desafiarte. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que lo reten, a nadie le gusta que lo desafíen. Entonces viene Dios y pudiéndosele aparecer como el ángel de Jehová dentro de la cueva. Porque fíjate que a Elías se le apareció como un ángel, pero a David se le apareció como un profeta. No encajones a Dios en un solo mover. Dios se mueve como a él le dé la gana. Usted no gobierna a Dios. Usted no es quien para ponerle parámetros ni condiciones a Dios. Usted no es quien para decirle a Dios cómo Dios a usted le tiene que hablar y a través de quién. Usted no es quien para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dile al que está a tu lado: sométete a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. Entonces vemos que David, número uno, decidió levantarse. David decidió que ese lugar necesitaba un cambio. Alguien tenía que levantarse. Alguien tenía que hablar distinto. Alguien tenía que tener un lenguaje distinto. Alguien tenía que pensar distinto. Alguien tenía que hacer las cosas de manera distinta. Dile al que está a tu lado: tú eres el que vas a marcar la diferencia. Aleluya. Alguien tiene que hacerlo distinto. Alguien tiene que hacerlo diferente. En estas semanas que he estado de reuniones en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, yo me he dado cuenta de algo: que alguien tiene que hacer las cosas en el ministerio de manera distinta. A lo mejor no todos me entienden, pero yo me entiendo. Alguien tiene que hacerlo de manera distinta. Y por último, David tuvo un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud desembocó en algo demasiado muy poderoso. Y fue que el lugar que para muchos pudo haber sido el final de David, como muchos de nosotros muchas veces estamos atravesando por sí, porque hay procesos y hay procesos, hermano. Y usted sabe que es así. Hay procesos que uno los puede lidiar. Hay procesos que uno ve más o menos con oración, ayuno. Yo sé que tengo que ayunar, orar, las hago y lo voy a pasar. Pero hay procesos, hermano. Yo no sé si usted lo ha pasado, y si usted nunca lo ha pasado, dígame la receta. Pero hay procesos donde uno, por más Biblia que uno sepa, por más que uno predique, por más que uno profetice, que fluye en milagros, que fluye en ciencia, que fluye en sabiduría, fluye en revelación, en el quinto cielo, en la quinta dimensión de los astronautas, hay momentos que uno se sienta en la cama o en el sillón y uno dice: no sé qué hacer. Y esos son los momentos favoritos de Dios.
momentos favoritos de Dios son cuando usted como líder no sabe qué hacer. Los momentos favoritos de Dios son aquellos como cuando usted como persona le dice a Dios: yo no sé cómo lidiar con esto, yo no sé qué hacer, cómo resolverlo. Porque usualmente cuando el ser humano llega a la etapa de decirle a Dios: yo no sé qué hacer, es porque el ser humano no sabe cómo resolverlo. Porque el ser humano tiene la costumbre de hacer las cosas y resolverlas por él mismo, porque de esa manera usted fue diseñado. Usted quiere todo el tiempo resolver las situaciones, pero a Dios le encanta llevarnos a escenarios donde no sabemos qué hacer. Y en esos momentos cuando no sabemos qué hacer, son los momentos favoritos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque son los momentos donde miramos al cielo y le decimos al Señor: yo no sé, pero tú sí lo sabes. Aleluya. Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí lo sabes. Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí lo sabes. Y de repente cuando tú pones tu confianza en Dios, escúchame bien, cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tu confianza en Dios, hay momentos que tú no sabes qué hacer, pero hay algo que yo vengo a decirte que sí debes hacer, y es hacer lo mismo que hizo David. David aprovechó su peor escenario para escribir sus mejores canciones. David aprovechó su peor momento para escribir sus mejores prédicas. David aprovechó sus peores momentos y él dijo: de este momento difícil saldrá mi mejor adoración, mi mejor danza, mi mejor prédica, saldrá mi mejor canción. Por esa razón, mientras él no sabía qué hacer, en el momento de la cueva escribió el Salmo 142, que en un momento dado dice: tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Pero eso no se quedó ahí. En el Salmo 9:9 dijo: el Señor es mi refugio de los oprimidos, es baluarte, es mi baluarte en momentos de angustia. Dijo en el Salmo 16:1: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Dijo en el Salmo 62:7: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Dijo en el Salmo 32:7: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Dijo en el Salmo 31: en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen, en tu justicia líbrame. Dijo en el Salmo 59: pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Dijo en el Salmo 62:6: solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. Dijo en el Salmo 91:4: pues tú cubrirás con tus plumas y bajo tus alas hallaré refugio, su verdad será mi escudo y mi baluarte. Dijo en el Salmo 18:1: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva. Más alto escondite, aleluya. Dijo en el Salmo 91 también: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Dijo en el Salmo 62:2: solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. En el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. En David se despertó algo. Y algo se le reveló a David. Y era el significado de la palabra Adulán. ¿Sabes lo que significa la palabra Adulán? Mi lugar de refugio. Mi lugar de refugio. David aprendió en ese momento que en tiempo de angustia, en tiempo de crisis
Y en tiempo de dolor, el mejor lugar para correr y esconderse es en su presencia. Él es nuestro refugio. Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios lo pone a liderar un ejército de gente que para la sociedad estaba descalificada. Gente que para la sociedad por su pasado no valían nada. Por sus luchas, por sus debilidades y por sus batallas no estaban calificados. Gente que a lo mejor no tenía muchos talentos. Gente que a lo mejor no tenía muchas posibilidades en la sociedad ni en la vida. Pero todos tenían algo en común. Aleluya. Que así como David decidió levantarse, ellos también decidieron levantarse. Y es tan importante, y con esto cierro, y es tan importante juntarte con la gente correcta. ¿Sabes por qué? Dile al que está a tu lado, júntate con la gente correcta. ¿Sabes por qué es tan importante? ¿Sabes por qué es tan importante? Porque cuando tú lees la historia, te das cuenta de que cuando David entró a la cueva, todos los enlutados y los amargados se unieron a él. ¿Verdad que sí? Todos se unieron a él, lo dice la Biblia. Todos se unieron a él y estaban todos tocándose los violines el uno a los otros. Estaban todos consolándose los unos, repartiéndose los Kleenex, llorando unos por el problema del otro y el otro por el problema. ¿Y qué te falta a ti? A mí me falta comida, y a ti, a mí me falta ropa, y a ti que te falta lo otro, y a mí, ay, Dios mío, lloremos todos. Había una atmósfera de luto, había una atmósfera pesada, una atmósfera de quebranto, había una atmósfera de dolor, una atmósfera de miseria. Pero la atmósfera cambió cuando David se levantó. Y el hecho de que David se levantara, eso tuvo repercusiones espirituales en la vida de los demás. ¿Sabes por qué? Porque el profeta no fue detrás de los enlutados de los 400. El profeta fue detrás de David. El profeta fue detrás de David. Y el profeta le dijo a David: no te quedes ahí, sal de ese lugar. Y David decidió salir. Principio de liderazgo: hay gente que está esperando que tú te levantes y hagas algo para seguirte. Yo no sigo hombres, problema tuyo. Yo sí lo sigo cuando el hombre sigue a Cristo. Porque cuando yo veo un hombre o una mujer de Dios progresar, a mí me gusta escuchar cómo lo lograste. Cómo saliste de esa crisis. Cómo saliste de esa depresión. Cómo saliste de este problema. Porque cuando tú te juntas con la gente correcta, tú llegarás tan lejos o más lejos que esa gente llegue. Principio bíblico. El profeta fue donde David, no fue donde los demás. El profeta fue donde David. David decide levantarse y los demás lo siguieron. Pero hubo un cambio de atmósfera y hubo un cambio en ese lugar por la actitud que esa gente asumió imitando a David. La pregunta que yo te lanzo en esta noche es: ¿cómo vas a utilizar el lugar donde estás? Esa cueva, ese desierto, ese problema, esa crisis. ¿Cómo la vas a utilizar? El escenario que estás viviendo hoy. Y hay veces que usted me dirá: pero pastor, en mi vida va todo bien. En mi vida está todo chilling, no hay problema, no hay crisis. Ok, pero nos vemos más adelante. Hablamos de aquí a 5 años a ver si nos va a tener un problema. Va a llegar. Porque la vida del creyente, casi un 50% de su vida, o sea, se trata de proceso. Y a veces nosotros soñamos con dormir y levantarnos y que cuando nos levantemos no hayan problemas.
te tengo buenas noticias, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque cada desierto, cada cueva, cada problema, cada crisis, cada situación, Dios quiere moldearte. Dios quiere ver cómo tú vas a reaccionar ante la crisis, ante el problema y ante la situación. Pero si hay algo que yo vengo a decirte en esta noche, es que no te vas a quedar ahí. Tú vas a salir, vas a alcanzar cada promesa y cada palabra que Dios te habló. Pero lo vas a ver a medida que tú decidas levantarte, hacer la diferencia, oír la voz de Dios y accionarla. Ponte de pie. Gracias, Espíritu Santo. Para muchos, como te decía hace un rato, para muchos los lugares desérticos, los lugares de cueva, representan momentos duros, momentos críticos, momentos antagónicos. Pero uno de los mejores amigos de tu propósito son los escenarios difíciles. Vuelvo y te lo repito. Los mejores amigos de tu propósito no es solamente con la gente que te juntas como te enseñé. Son los escenarios difíciles. Los escenarios difíciles te van a probar. Los escenarios difíciles te van a preparar. Los escenarios duros te van a preparar. Te van a desafiar. Porque el desafío de David se encontraba en ese lugar. Porque si David no tenía la capacidad, imagínense cómo fue el reinado de Saúl. El reinado de Saúl fue un desastre. El reinado de Saúl fue crítico. El reinado de Saúl provocó algo de Dios que esta mañana yo lo dialogaba con mi compañero de trabajo. Que es una pregunta que no le hallo respuesta. Solamente hay 2 momentos en la Biblia donde se registra que Dios se arrepintió de algo. Cuando creó la humanidad en la historia de Noé y cuando nombró a Saúl como rey, que le dijo a Samuel: me pesa haberlo puesto en el reinado. Y mi pregunta fue: ¿qué sintió Dios en su corazón para llegar a esa expresión? No trate de responderme porque no va a haber respuesta. Esa pregunta Dios me la contestará cuando Cristo venga. Pero ¿qué habrá habido en el corazón de Dios? O sea, el reinado de Saúl era un desastre. Era un soberano desastre. Era un caos lo que Saúl había dejado. Entonces, si David no tenía la capacidad de serle fiel a Dios en una cueva con 400 hombres, tampoco iba a tener la capacidad y el carácter de administrar un reinado. Si tú no eres capaz de serle fiel a Dios en el procesito que estás atravesando hoy, no estés soñando con cosas grandes y con milagros y bendiciones grandes, porque no van a llegar. Porque si tu corazón no es procesado hoy en lo poco, tu corazón no estará preparado para recibir lo más. Los que me conocen saben que yo llevo unos cuantos años en el ministerio. Siempre uso de ejemplo porque si yo no lo vivo, ¿para qué predicarlo? Mi vida espiritual y mi vida ministerial no es la misma después que yo fui procesado en el proceso de mi divorcio. Porque antes de mi divorcio, yo estaba sumergido en el orgullo, en la arrogancia, causa de un mal modelaje que recibí en aquel entonces de lo que era el ministerio. Entonces Dios en su gracia y en su misericordia me tuvo que dar una pescosa. Cuando Dios te mete una pescosa es porque te ama. Lucha. Dios me tuvo que dar una pescosa, bajarme de la nube y que todo lo que había en aquel momento se viniera al piso. Porque en aquel momento yo estaba recibiendo todas las profecías que yo estoy viviendo hoy. Pero en aquel tiempo yo no tenía ni el corazón, ni la mente, ni el carácter, ni la humildad para poder manejar lo que hoy estoy manejando.
Entonces Dios sabía que si todo lo que me había prometido me lo daba en aquel tiempo, la muerte iba a ser segura en mi vida. Muerte espiritual y de todas maneras. Pero Dios me tuvo que meter una pescosa, me tuvo que procesar, me tuvo que bajar de la nube para enseñarme, escúchame bien porque esto es poderoso, para enseñarme que hay cosas en Dios que llegan cuando no se buscan. Oído. Hay cosas en Dios que llegan cuando no se buscan. Yo recuerdo que en aquel tiempo yo oraba por ciertas cosas, yo soñaba con ciertas cosas y yo me decía, no es tu tiempo, no es tu tiempo, no es tu tiempo, no es tu tiempo, no es el momento, porque no tenía el corazón ni la preparación. Dios me tuvo que procesar para poder entregarme ahora lo que estoy viviendo hoy. Entonces, si David no era procesado con aquellos 400, si David no era procesado con aquellos 400, ¿cómo iba a poder administrar un palacio que Saúl lo iba a dejar en ruina por causa de su desobediencia? Por eso es que la Biblia nos enseña que en lo poco le tenemos que ser fiel, para que nos ponga en lo mucho, para que nos lleve a los lugares donde nos ha prometido, que nos entregue todo lo que nos ha prometido. Por esa razón usted tiene que ser sabio. Cuando usted le levanta la mano al Señor y le dice al Señor, dame todo lo que me has prometido, quiero ver el cumplimiento de tus promesas. ¿Usted sabe lo que usted le está pidiendo a Dios? Procésame. ¿Ah? ¿Cuántos quieren el cumplimiento? ¡Ven! ¿Cuántos quieren el milagro? ¡Wow! ¿Cuántos quieren ver ensanchamiento y gloria? ¡Wow! Le estás diciendo a Dios, procésame, para poder tener el corazón, la mente y el carácter de poder administrar lo que tú tienes para mí. Pero cuando viene esa gloria y cuando viene esa bendición, te vas a dar cuenta que cuando mires hacia atrás valió la pena el proceso. Mientras David estaba con los enlutados, él no sabía las victorias que venían, hasta que salió de la cueva y comenzó a ver el fruto de lo que hizo en la cueva. Cuando comenzó a ver el fruto de lo que hizo en la cueva, dijo, gloria a Dios por la cueva. Y fue tan así que escribió salmos referente a la cueva de Adulán, que era su lugar de refugio.